unos días atrás la visita de Nicolás Doljanín, que ya está con nosotros. Hola Nico, buen día. Buen día, Guillermo, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Qué linda canción esta, por Dios. Poema de amor de Roque Dalton. Me estabas contando un poquito la historia antes de salir al aire. Yo escuché este poema y lo leí la letra por primera vez, me acuerdo entre la primera y la segunda amenaza que me hicieron las 3A. Así que encontré a alguien parecido. Tal cual. Lo que quiero rescatar de Roque Dalton, para no quedar en lo poético y pasar a lo político, que es el máximo teórico de lo que nosotros vamos a necesitar acá en Argentina, darnos cuenta. Nosotros siempre hablamos del movimiento en Argentina. En esa época que te cuento, sobre todo, el movimiento era más bien para la derecha. Y las conciencias quedábamos un poquito golpeadas. A mí me salvó Roque Dalton, pero Roque Dalton tiene una teoría del partido movimiento, que es la más adelantada que se ha hecho desde la militancia popular en América, en nuestra América, desde la Revolución Cubana más o menos. Mirá. Y vamos a tener que acudir a su teoría del partido movimiento. O sea, el partido movimiento donde la vanguardia se funde en la masa del pueblo organizado, Claro. donde vos no podés separar organización de representación. Tal cual. Para nada. Qué bueno que lo traigas esto, porque nos hemos venido planteando en este último tiempo, entiendo yo, y vos me vas a corregir o no, digo, en este tiempo, en el presente, ¿no? En esta dicotomía del presente y del pasado que nos han impuesto los medios hegemónicos de tener que dividirnos, de qué lado está, ¿no? Que después se terminó transparentando un poco en la percepción y en lo que le pasa a la gente común, en el tipo que bueno, yo lo contaba al principio del programa, digamos, tenía una lógica de que capaz de chico no tuvo la suerte de irse de vacaciones, de conocer el mar, ponele, vivir en Salta y no conocer el mar, y que bueno, de grande tuvo la posibilidad de tener un laburo, de juntar unos ahorros con su compañera de vida, o su compañero de vida, y llevar a sus hijos a la playa. Y después darse cuenta que otra vez no podés, y entonces ver que se puede repetir la historia que viviste vos con tus hijos y te hace tomar el toro por las astas, digamos. Y después eso se lleva a un día domingo a las urnas, ¿no? Y después da el resultado que ya todos sabemos. Esto naturalmente tiene un trayecto histórico determinante y un presente que ha sido también determinante. Es interesante esa pregunta por la donde vos empezás y la historia que le vas enhebrando alrededor, de qué lado estás. Es interesante esa pregunta porque de alguna manera esta elección no ha sido una elección, esta elección ha sido una toma de posición. O sea, acá no hubo como cuando vas vos, y ese es el error del poder, el error del power, digámosle, porque el poder es otra cosa. Digamos, el poder es una especie de conciencia colectiva, de inteligencia. Y estos la carecen por completo. O sea, ellos creían que esto era como cuando vos vas a comprar a una estantería, elegís lo que... Y no es así. Acá una toma de posicionamiento popular. Acá el pueblo decidió mucho antes todo esto. Lo decidió mucho antes. No es que dijo, acá me mintieron y no. Yo me acuerdo la primera vez que Cristina dijo, abrí la heladera, ¿viste? Bueno, no tuvo que decir mucho más, porque esta historia en realidad empezó mucho antes. O sea, los que somos jóvenes, sí, los que somos mujeres y los que salimos a militar con Néstor y con Cristina, sabemos que esto empezó, digamos, desde el ALCA. ¿Vos te acordás? El Claro, ¿vos te acordás? Sí. No el ALCA. ¿Vos no te acordás? Alca, no al carajo, ¿Vos claro, te acordás sí. la cara de Bush que aparece de Sí, perfil? claro, sí, y la cara de Néstor que lo está mirando con esa carita, ¿viste? Como diciendo, ya vas a ver lo que te va a pasar. Sí, sí. Ahí empezó. Porque ahí también empezó la dignidad nuestra colectiva. Ahí nos empezamos a sentir bien. Sí. Hoy por más que tengas una posibilidad de tomarte una Coca-Cola más, te caes por las pelotas, porque vos ves que el de al lado no tiene. Sí, bueno, yo no soy de viajar tan seguido a Buenos Aires, y en eso me impactó mucho que en Buenos Aires es mucho más vívido esto de que hay alguien que toma una Coca-Cola y que al lado
el tipo que está sentado en la vereda o durmiendo en el piso no tiene. Sí, Es pero hay mucho algo que más es igual acá notable. y en Buenos Aires. Por ejemplo, A ver, hasta yo lo registro hasta un año antes. Acá apenas llegué a Salta, me di cuenta. Usted votó esta porquería. Te señalan enseguida, ¿viste? Cuando entras en confianza. sí, Cuando sí. vos le decís, no, pará, te dicen, ojalá que vuelva Cristina. ¿Entendés? O sea, Sí, sí, sí. y en Salta yo lo racionalizo más fuerte todavía, porque el salteño, Sí. yo te dije la vez pasada, el salteño tiene la peor oligarquía, pero tiene un peronismo que no hay más raíz, es el más arraigado de todo el continente quizás. Porque acá vos, en el peronismo histórico salteño, vos nunca tuviste diferencias ideológicas entre el 17 de octubre y octubre del 17, ¿me explico? Sí. Nunca existió esa diferencia acá. Sí, Acá sí. había valores previos, ¿entendés? Sí. Por ejemplo, Sí, vos acá, coincido, sí, vos sí. acá en, vos acá en Salta, con esos antecedentes, y con los antecedentes de lo que fue después del ALCA, lo que nosotros acá hemos tenido es una revolución cultural. Sin ningún lugar a dudas. O sea, Sin ningún lugar a dudas. vos ves las calles, vos ves es la misma composición de las calles hoy. Bueno, yo por eso también pensaba, ¿no? Cuando yo veía, no sé, programas de televisión, leía diarios, con esto de la teoría de que los medios dicen una cosa y la gente no reprocha nada, acepta, adopta y no dice ni mu, que era un acto de extrema torpeza pensar que después de un proceso tan importante en donde realmente hubo una revolución en el bocho, Así pasar es. inerte con una cosa semejante. Así es, así es. Por ejemplo, vos podés decir que no tenés mujeres para militar. No, Y entonces, hay muchísimas. Como nunca antes había visto en mi vida y yo tengo 40. pero como en toda revolución vos tenés procesos en vos mismo Sí. que van en sentido contrario. Yo hace 2 viernes, después que hablamos con vos acá, yo estuve en un acto que se hizo ahí en el teatrino. Un grupo de mujeres y un montón de mocosos tenían tomado prácticamente el teatro en el sentido que estaban jugando, etcétera, etcétera. Sí. Entre paréntesis, ni el agua les dieron. Sí, sí, me Era acuerdo. demasiado abrupto tal vez socialmente lo que estaba sucediendo, pero Sí. había una felicidad ahí, había una mirada en los niños, y eso solamente te puede pasar acá con los antecedentes que yo te estoy diciendo. Porque para ver lo que en chiquito pasó ahí esa tarde del viernes, entre un candidato a gobernador y un movimiento organizado del pueblo, vos solamente tenés que pensar en que solamente en el peronismo puede pasar eso y no producir escándalos. Porque es el coronel en la Secretaría de Trabajo. Y si querés, ¿viste? Dadas las condiciones, ¿viste? Porque vos podés tener una muy buena gestión, pero si Sí. vos ordenaste reprimir ya, te pasaste del otro lado de la revolución cultural que te estoy diciendo. Sí, claro. Vos no podés pegarle a la gente. Entonces, si vos hiciste eso ya, está bien. Quedaste en la historia como que alguna vez fuiste peronista o quisiste serlo. Pero en el contexto del otro día yo hasta me acordaba de San Martín. ¿Viste? Además que pusieron una frase ahí para recordar eso los organizadores de mano, una frase de San Martín. El momento es el mismo, ¿viste? Pobre San Martín estaba corrido, ¿viste? Por Rivadavia. No era Urtubey, era Rivadavia. ¿Entendés? Lo estaba por hacer mierda, ¿viste? Sí. Hubo planes de asesinato. ¿Qué hizo San Martín? Junto a todos los indios, a todos los caciques. Hasta el último soldado tuvo que votar si se cruzaban o no cruzaban. Y bueno, la democracia es eso. En este último tiempo también, Nico, acá se habló sobre la definición de Cristina, ¿no? Bueno, a ver, volvamos a darnos las manos entre los que son señalados como el kirchnerismo, un grupo de la Campo, el kirchnerismo, Cristina, el cristinismo, todo esto que de alguna manera se usó peyorativamente y para estigmatizar a cierto sector o a cierto espacio político con el PJ, digamos, ¿no? Y los dos beben desde el mismo manantial, digamos. Sí, acá el eje conceptual es la gran masa del pueblo.
Después todo lo demás son detalles. Cada quien tiene que... Acá lo importante es el pueblo. Que claro, la gran, Lo que le pasa pero al tipo no, común. la gran masa. Porque, La gran masa. Porque el escándalo del peronismo, porque el peronismo es como Cristo. A ver. No conviene mencionarlo, pero que aparezca. Que aparezca. Es así. Sí, sí, Entonces ya está, vos ahí no. podés, todos los sentimientos. Y entonces dentro de eso vos tenés que repartir las responsabilidades. Cristina es la que lo produce. Sí. O sea, basta que se presente. Pero ojo, no fue magia, fue laburo. Fue laburo de conducción. Y fue laburo de organización. Y no fue el laburo que tenía el peronismo tradicional. Sí, Porque yo te decía que acá en Salta fue lo mismo el 17 Sí. de octubre que el octubre del 17. Pero en la esfera mediática, digamos, el único que lo rescató fue el Indio Solari, eso alguna vez en los 90. Después ponete octubre por ahí, ¿viste? Oh, sí. El único, ¿entendés? Que alguna vez lo rescató, pero los demás los pasaron por abajo de la alfombra, con los 30.000 los pasaron abajo de la alfombra. Y eso es lo que le da sentido a la revolución cultural, que te estoy diciendo. Y después tenés el otro tema, tenés el tema del PJ, la vez pasada lo hablamos. Sí. ¿Viste? El PJ tiene que ser el partido movimiento, si no es el partido movimiento, y dijo, va a tener el mismo destino que ha tenido, no creo, no lo puedo creer, porque tiene características de peronismo que el radicalismo nunca tuvo, con todo respeto. Sí, sí, claro, por supuesto. Sí. Porque aparte los locos nos vamos como sucediendo en la historia, ¿viste? El peronismo se parece más a Leandro Enelén, si querés. Que desata una revolución y después del fracaso de esa revolución te sale hasta un movimiento obrero, por la discusión de los que participan en esa revolución. Y un proyecto de sociedad te sale de esa revolución. Y que el peronismo lo lleva al gobierno. O sea, en ese pasado podemos leer todo lo que nos está pasando hoy, ¿viste? Todo lo que nos está sucediendo hoy. Y que vos y yo no estemos hablando en este momento, no quiere decir que las generaciones que están en la calle no lo vivan. Por eso te digo, estas votaciones fueron un posicionamiento, una toma de posición. Una toma de posición. No fue simplemente, ay, yo voy a ver si me viene mejor esto o este otro. No, Pero hay de eso también. Yo veo eso en algunos dirigentes. Ah, bueno, pero no me estás hablando de gente, yo te estoy hablando de gente como nosotros. Pero viste, gente te de la venden calle. sí, pero a mí, yo reniego un poco de eso, porque claramente hay una bajada conceptual de los líderes del espacio, en este tiempo y espacio, valga la redundancia, que no se corresponden. Ah, bueno, eso sí. Eso, siempre los discursos van a estar en atraso a la producción de la gran masa del pueblo. Siempre van a estar en atraso. Por eso yo celebro que las mujeres hoy tengan un espacio de participación en un lugar de jerarquía, ¿no? Más allá de los nombres propios, digo, porque es concebir el tiempo de hoy, que las mujeres tienen realmente un protagonismo. Pero es que además interesante, siempre, que si no- siempre en las crisis del pueblo, cuando el pueblo está pasando periodos críticos, yo creo que antes que existían los estados-nación siempre se produjo igual. En América Latina las mujeres no tenían el mismo lugar que tenían las culturas europeas. O sea, las mujeres siempre salvaron la sociedad y la comunidad, y sin planteárselo Bueno, es muy siquiera. cierto lo que está diciendo. No, pero eso siempre No es es la así. lógica de Europa. Pero además tiene una forma de pensar, o sea, vos y yo pensamos línea recta, ángulo recto, ellos piensan en 360 grados, ¿viste? Entonces vos después tenés que interpretar. Pero eso es una característica civilizatoria de la humanidad. O sea, siempre fue así, ¿viste? Y en el peronismo se produce, y en Salta se va a producir porque Salta es casi atávico en eso, ¿viste? Por suerte. O sea, atávico, ¿qué quiere decir? O sea, vos tenés costumbres, usos y costumbres que la colonia no se pudo devorar, ¿viste? Al revés, se devoraron a la colonia, ¿viste? Claro, claro. Entonces, ¿Y vos ahí, entendés eso, que ese rol de las mujeres, por ejemplo, Por supuesto. se va a terminar? por supuesto, dando ¿cómo otra vas a decir vez? que no tenés mujeres para organizar en un lugar como este? ¿Qué quiere decir si estás diciendo acá eso? mismo, en esta radio, acá mismo. Ah, acá mismo pasa acá eso. en la mayoría. Acá mismo pasa eso. Pero Estoy si seguro vos que si decís... no, por el departamento al lado está pasando exactamente lo mismo. Pero si a vos te pregunta un conservador para colmo, dice, ¿por qué no tenés candidata a mujer? Y vos decís, ¿por qué no hay mujeres? La puta madre, ¿viste? ¿Dónde caíste? ¿Dónde saliste? ¿Cómo que no hay mujeres?
Claro, no, estamos todos. Bueno, ¿viste? Y un conservador te lo pregunta. No conozco mucho, pero me dijeron que era Sí, conservador. sí. No te lo está preguntando un compañero. Sí. En ideología. No podés decir eso. No podés decir eso. No podés. Yo te digo una cosa. No podés. ¿Por qué te estoy hablando de Leandro Nealeño? ¿Querés que te cuente? Sí, por favor, claro. Y porque me quiso acordar, Lucía Janine es Leandro Nealeño, ¿viste? Así nomás te digo. Primero porque la conozco. Y segundo, porque yo en Leandro Nealeño empecé a pensar en las pecheras. Cuando fueron las pecheras, ¿te acordás vos cuando se inundó el Gran Buenos Aires? Sí. Mis compañeros con los que yo trabajaba todos los sábados, cada sábado, se fueron a meter ahí con la gente inundada. A mí me privilegiaron porque era viejo, digamos. Como a la semana, a los 15 días, me llevan. Había milicos, había todo, banda, todo, ¿viste? Yo me acordé del operativo Dorrego. Dije, Néstor está redimiendo, o Cristina estamos redimiendo el operativo Dorrego. Era una alegría que yo sentía. Y me viene el pelado, uno de los compañeros, ¿viste? Con cara de preocupado, ¿viste? Campo de San Telmo, en Plaza Suramericana, ¿viste? Sin pecherita, ¿viste? Y me dice, Nico me dice, hoy vinieron todos a sacarse la foto, ¿viste? Pero todos estos días acá, No vino nadie. ¿entendés? Claro. Le dimos con todo, ¿viste? Claro. Y yo que me acordé en ese momento que nosotros, cuando yo tenía la edad de él, ¿viste? De las compañeras que estaban ahí, hice exactamente lo mismo con el Lucha y Vuelve. ¿Entendés? Enseguida empecé, y bueno, ¿quién estigmatizó eso? Un periodista que le debía el laburo a Aníbal Fernández. Empezó a tirar la bronca con eso. Hoy si lo encontrás está ya trabajando, ¿viste? Directamente para Magneto. ¿Entendés? ¿Entendés cómo se producen las cosas? Y yo acordándome, ¿viste? De cuando tenía 20 años, que éramos iguales. Iguales éramos. Y ahí le pregunto a Nicolás, otro compañero mío, tocayo, con el cual militamos de los 20 años juntos, le cuento, le digo mi pensamiento. Le digo, ¿quién le paga a estos pibes? Y Nicolás, que su papá se crió en las rodillas de Irigoyen, fíjate lo que te estoy diciendo, su papá. Sí, papá, sí. Me dice tatita, pero de su abuelo, que probablemente era contemporáneo de Leandro. Sí. ¿Entendés? Sí. Un tipo que se recibió de médico, ¿entendés? De la nada se recibe de médico. Dice, tatita, que murió a los 90 años, tatita más o menos, pasando los 90, tatita abría 2 veces por la semana, dice, el consultorio al barrio, gratis. Y eso lo hizo toda la vida hasta morirse, en Parque Centenario. Claro. Entonces yo me acordé de Leandro Nealén, le digo, esto es Leandro Nealén. Leandro Nealén le empezó a ganar los votos a Mitre gracias a eso. Porque Alsina, que era su compañero, se llevaba a 2 payadores, ¿entendés? Sí. Se llevaba a 2 payadores, pagaba las copas, el equivalente a lo que le decía una compañera el otro día en Barrio Solidaridad, que yo la escuché, y tenía ganas de aplaudirla, ¿viste? Grabarla, porque era como que hablar a todo el pueblo. Dice, y claro, necesitan 20 villeros, le dice, tráigame 20 villeros, repartimos choripán y así hacemos la campaña. Fíjate eso, ¿entendés? Alén rompió eso. Alén rompió eso. Y lo que está pasando hoy, en realidad, por eso te hablo de revolución cultural, si no, no lo entendemos. Sí. Si no, no lo entendemos, ¿viste? Porque no viene de afuera, no viene de lejos, viene de raíces que son muy, ¿entendés? Silenciosas, ¿viste? Pero existentes. ¿Quién esperaba la orden de Néstor de bajar los cuadros? ¿Entendés? Es colectivo eso, porque Néstor era un cuerpo colectivo ahí, representaba un cuerpo colectivo. Que estuvimos en el Lucha y Vuelve, o sea, es el cuerpo colectivo, no es el yo. ¿Viste? Y el peronismo lo cuida. Y como te digo, ¿viste? Me gusta, se pasa tan rápido el tiempo, Nico, que bueno, ya estamos en el final, va a llegar Víctor Hugo a la radio. Y bueno, agradecerte estos minutos, naturalmente. Como siempre tenemos muchos temas para charlar. Siempre que... Voy a aprovecharte todo el tiempo que estés acá en Salta para que charlemos. Pensando en el ALCA, ¿viste? Pensando en esa jornada de unidad latinoamericana, ¿viste? Eso también. Me gustaría que si tenemos la oportunidad de seguir charlando en otra ocasión, podemos charlar. Porque yo me imagino que Cristina, toda su impronta y todo lo que hoy representa y en esta chance que tiene de cristalizar lo que pasó en las PASO en el mes de octubre, también va a erigirse y quizás con tal vez mayor fortaleza aún todavía para contagiar a toda América Latina. Exactamente.
Exactamente, eso poner la firma. Eso poner la firma, porque eso no puede quedar en la nada, eso no queda en la nada. Si yo te estoy diciendo la relación que existe entre las pecheras de los inundados en la época de Scioli. Ojo, Scioli nunca se comprometió con el desendeudamiento. ¿Te das cuenta que entre nosotros empieza el problema? ¿Te das cuenta por qué te digo el PJ? La responsabilidad histórica. ¿Entendés? Sí. Bueno, vamos al ALCA, el que quiere celeste que le cueste. La militancia dice eso. Y no lo dice acá solamente. Porque en Bolivia pasó exactamente lo mismo. 20 años estuve, desde que yo tengo 16 años escucho qué cagada que se mandó el Che metiéndose en Bolivia. Desde que vino Evo no se dijo nunca más nada. De esa frase se perdió. Nunca más la dijo nadie. ¿Entendés? ¿Entendés? ¿Quién era el pelotudo? ¿El que hablaba o el Che? Claro. ¿Entendés? Sí. Nico, muchas gracias. No, gracias a vos, Guillermo. Disculpame la... Por favor, no, ¿cómo te voy a disculpar? Si no nos cagamos de frío porque el día no está tan... Por favor, ahí está. Bueno, nos vamos, Te lo debía del otro día que pediste villanos de no te va a gustar, quiero cumplirte con eso. Exacto, es la descripción más perfecta de estos años. Ahí está, villanos, para el final del programa.